Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias al Señor que estamos hoy reunidos aquí para aprender de la palabra de Dios. Están en su casa, esta es casa de ustedes, es casa de Dios. Si quieren pasar al baño, está disponible. ¿Cómo se llama nuestra hermana que acaba de llegar? Lupita, bienvenida a nuestra hermana. ¿Por qué no le damos un aplauso a la hermana Lupita? Qué bueno que ya está aquí. Aquí es su casa, pueden pasar al baño, pueden tomar agua. Siéntanse en confianza, están en casa, bienvenidos a casa, aquí a Armonía. Gracias al Señor porque estamos aquí. Y bueno, pues vamos a leer el día de hoy una cita en Romanos 4. Como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, estamos viendo una serie que se llama Defiende tu esperanza. Defiende tu esperanza, y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre este gran carta a los romanos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y hoy vamos a tomar algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo es que eso que vivió Abraham, también nosotros lo podemos vivir y también lo podemos experimentar. Vamos a leer, mis hermanos, en el Romanos 4, versículo 13. Versículo 13 al 25. Yo lo voy a leer, nada más usted siga con su vista. Romanos 4, del versículo 13 al 25. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Y si no lo tienen, pues me dicen tantito y me espero. Tantito. Ok, está bien. Nos esperamos. Romanos 4, del versículo 13 al 25. ¿Ven? Bueno, vamos a leer, voy a leerlo yo y ustedes pueden seguir con su vista. Dice así la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe el considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que él fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, eres Rey. Y, Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que estamos viviendo. Señor, úsanos y que esta palabra, Señor, pueda dar mucho fruto y que podamos compartirlo con otros. Señor, que podamos tener mentes dispuestas, mentes disponibles para poder aprender en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, el título de mi mensaje del día de hoy, como les decía, la serie se llama Defiende tu esperanza, y el título de este mensaje se llama Esperanza contra Esperanza, porque lo estoy tomando del versículo, ahorita ya les digo, en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y así se va a llamar el mensaje de esta tarde, esperanza contra esperanza. Es como una lucha, es como una guerra. Por eso unos dicen esperanza contra esperanza o esperanza versus esperanzas. Es una pelea, es como dos equipos de fútbol o dos luchadores, pero aquí son esperanza contra esperanza. Y ahorita les voy a decir en qué consiste. Pero primero me gustaría iniciar el día de hoy platicando. Y les quiero contar un cuento de niños referente a la esperanza. Y me gustaría que le pusieran atención porque de ahí vamos a aprender para este mensaje. El cuento inicia con que el sol un día desapareció por completo del cielo. Desapareció, se apagó. Y entonces empezó a llover con tanta fuerza que el agua inundó y arrasó por completo la tierra. Se escuchó un ruido atronador y los animales, las personas, aparecieron en minutos flotando en el agua, haciendo que en la tierra reinara un verdadero caos. Imagínense, un problemón porque empezó a llover, no hay sol, no hay luz y entonces todo se empieza a inundar y hay un caos. Pero hubo alguien que no se desanimó a tal desgracia y tal calamidad. Y ese personaje se llama la esperanza. Fue la única que no se dejó vencer por la desolación y empezó a buscar la manera de salir de allí con vida. Les dijo a las personas que se agarraran de tablones o de ramas de árboles y les gritó animándolas para que sacaran fuerzas pues de donde ya no tenían. Y entonces la esperanza les gritaba, vengan aquí, vengan. Motivaba e indicaba llevándoles a lugares más seguros. En medio de la tristeza, del desánimo, la esperanza llamó a alguien más para que le ayudara y se llama solidaridad, que cuidó a los niños pequeños, a los niños perdidos, a los ancianos, a los animales. Y más adelante apareció otra persona que se llama la experiencia. Y como no era la primera vez que experiencia vivía algo tan duro, pues les supo indicar a las personas y a todos lo que debían de hacer y dónde debían dirigirse para ponerse a salvo. Así que poco a poco la solidaridad y la experiencia fueron venciendo el caos y la desolación, y aunque todos estaban muy tristes, lograron vislumbrar un rayo de sol gracias a la esperanza. Por eso es que dicen que la esperanza muere al último. Hemos escuchado esa frase. Y aquí termina este cuento, que es un cuento infantil. Así que nos vamos a quedar con la esperanza, se apoya de la solidaridad y se apoya de la experiencia. Y entonces, ¿qué debería de pasar? Que la esperanza debe morir al último. Y regresando, ahorita vamos a regresar con este cuento, regresando con el pasaje que acabamos de leer en Romanos 4, está hablando acerca de Dios y Abraham. Abraham es una de las personas más importantes en el Antiguo Testamento. De hecho, los teólogos le llaman a esto el pacto abrámico. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios le hace tres promesas. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y en el 15. Entonces Dios hace este pacto que se le llama abrámico, de Abraham, y son tres promesas. Número 1 es la promesa de bendición para Abraham y para las familias de la tierra por medio de él. Promesa, lo vuelvo a repetir, la promesa de bendición para Abraham
y para las familias de la tierra por medio de él, o sea, una descendencia. Segunda promesa, la promesa de ser una gran nación. Esa es la promesa 2. Y la promesa 3 es la promesa de una tierra. Entonces los vuelvo a repetir. Número 1 es la promesa de bendición a través, y más bien por medio de él, por medio de Abraham. Número 1. Número 2 es tener una gran nación. Y número 3, de una tierra. Estas eran 3 promesas que tenía Abraham. Muy interesantes. Si a nosotros nos dicen que vamos a tener una gran nación, vamos a tener un gran terreno y que por medio de nosotros los que vengan van a ser bendecidos, obviamente es algo atractivo, es algo interesante. Sin embargo, Abraham, pues en realidad, pues él no era nadie. Antes de esto, pues tal vez no tenía algo, pero Dios le da cualidades, Dios le da cosas, Dios le da promesas. Son cosas muy interesantes. Entonces, teniendo en cuenta que Dios le hace estas promesas a Abraham, le promete que va a tener estas cosas, entonces ahora sí podemos regresar a Romanos 4, en donde dice, voy a empezar a estudiar desde el versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y este va a ser mi primer punto de este mensaje. Abraham le cree a Dios. Abraham le cree a Dios. Y podemos ver aquí que el apóstol Pablo dice que Abraham cree de que Dios puede resucitar muertos. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es que Abraham conocía la resurrección de muertos? Y entonces, leyendo un poco, investigando un poco, entiendo que recordarán ustedes la escena en la que Dios le pide que sacrifique a su hijo, que se llama Isaac. Entonces, Abraham en su corazón ya veía a su hijo muerto. Pues imagínense, si ya vamos hacia el sacrificio, pues es obvio que la persona, el papá, pues ya pensaba que su hijo ya estaba muerto. Y sin embargo, entre que el ángel de Jehová le detiene la mano, escucha una voz, ya no murió el hijo. Entonces eso es como una resurrección, porque él ya pensaba que ya estaba muerto. ¿Cuántos de nosotros a veces consideramos algo que ya está muerto, que ya no tiene solución, que ya no tiene esperanza, que ya no tiene forma de volver a vivir? Sin embargo, Abraham le cree a Dios y entonces pudo ver ahí una resurrección. Tal vez no fue físicamente, pero imagínense que los que son papás que digan que van a matar a su hijo porque Dios lo está pidiendo, pues debe ser algo completamente difícil. Dice el siguiente punto, crear cosas nuevas, y dice en el versículo 17, las cosas que no son como si fuesen. Y me hizo pensar en esa misma escena, cuando de repente entre las ramas aparece un cordero. No había nadie, apareció de la nada. Y apareció y Dios proveyó un cordero. Como si no hubiera, y Dios provee cosas. Entonces nuestro primer punto es, Abraham le cree a Dios. Cree a Dios nuevas cosas. Ese es nuestro primer punto. Abraham le cree a Dios y nosotros también debemos de creer en Dios. Nosotros, sé que a veces cuesta trabajo, es difícil, es más fácil a veces no creer,
Pero aquí tenemos un ejemplo de una persona que pudo creerle a Dios ante estas promesas que Dios le había dado. Entonces, número 1, Abraham le cree a Dios. Nuestro punto número 2 dice, Abraham no deja de confiar en Dios. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y miren, les voy a mostrar una imagen de cómo se vio Abraham a los 100 años junto con su esposa. Entonces me gustaría que pudieran ver a Abraham y a su esposa, una foto de cómo se vieron ellos en ese entonces. Aquí está Abraham y aquí está Sara, ándale, gracias, en su celebración de 100 años, cada uno cumpliendo 100 años. ¿Ya los vieron? ¿Ya vieron a Sara? ¿Y ya vieron a Abraham? Dice aquí que Abraham ya tenía 100 años. Y aquí está Sara, pues ya teniendo bastantes años, pues ya de la posibilidad de no tener un niño. Sin embargo, a esta edad, más o menos, Dios les da el pequeño Isaac. Dice aquí en la palabra de Dios, ya estaba como muerto. Este Abraham está más contentito, ¿verdad? Pero imagínense de 100 años, siendo casi de 100 años y la esterilidad de matriz de Sara. ¿Se imaginan a esta señora embarazada? ¿O a esta señora dando pecho? Suena difícil, ¿verdad? Suena difícil. Como que hasta imposible. Hasta imposible, como esta señora, imagínense. Bájale un poquito más, Hans, la foto. Ya están con sus bastones. Híjole. Sin embargo, a esta edad, otra vez vuélvela a subir. A esta edad, Abraham no deja de confiar en Dios. Aunque estaba débil, aunque el cuerpo tal vez no. Sin embargo, no perdía la esperanza a Abraham de que un día con su esposa pudieran tener un niño. A pesar de que la circunstancia física, pues no se ve muy bien, ¿verdad? Muy alentador. Sin embargo, nuestro punto 2 es, Abraham no deja de confiar en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado de confiar en Dios? Si Abraham, que estaba como lo veíamos en la imagen, no dejó de confiar, ¿y nosotros quiénes somos para que a la primera dejamos de confiar? Si un señor así pudo embarazarse, ¿cuántas décadas habrán pasado de que la señora no, pues físicamente no? Pero Dios hace cosas nuevas. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Abraham no deja de confiar en Dios. Es nuestro segundo punto. Entonces, el primero es, Abraham le cree a Dios. Número 2, Abraham no deja de confiar. A pesar de que viene la promesa de tener un niño y pasan 10 años, imagínense, pasan otros 10 años, pues obviamente se hacen más viejitos, pero Abraham sigue firme. Y vamos a hablar sobre nuestro tercer punto. Dice, Abraham no duda de Dios. Abraham no duda de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando gracias a Dios. Yo entiendo que estando así, cualquiera de nosotros dudaría de que Dios me va a dar un niño. Yo creo que a Dios ya se le olvidó. Porque pues yo ya estoy viejito y no creo que pueda embarazar. Sin embargo, Abraham
puso su fe en Dios y en cambio, en vez de quejarse, le dio gloria a Dios, le dio gracias a Dios, le dio honor al Señor. Se fortaleció. ¿Y cuántos de nosotros dudamos? A veces leemos algo en la Biblia y nos sentimos, esto es para mí, y dudamos. Y decimos, no, Señor, yo creo que esto ya no es para mí. Ya no tengo la edad, ya no tengo la fuerza, no tengo el recurso, no dispongo de muchas cosas. Y dudamos de lo que Dios puede hacer. Pero yo les puedo decir, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Y en vez de dudar, mejor estemos seguros. Demos gracias a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que vamos a vivir. Hace unos días, ahí en el seminario, uno de nuestros amigos nos contaba de que en una ocasión uno de sus hijos se enfermó y le dio calentura. Y él, como papá, no tenía dinero para llevarlo al médico. Entonces, dice él, no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Me quejo con Dios? ¿Dudo? Dice, me arrodillé y le dije, Señor, gracias por la temperatura de mi hijo. Señor, gracias porque nos estás mandando esto por algo. No dudó. Y él nos dice, al ratito ya se le había quitado la temperatura. No dudar. Sé que es difícil. Nosotros la semana pasada también pasamos algo difícil, algo complicado. Todos pasamos momentos difíciles. Pero que en esos momentos de dificultad no dejemos de confiar en el Señor. Entonces, nuestro punto 4 es, Abraham está seguro en Dios. En todo tiempo, Abraham estuvo seguro en Dios. Entonces, mi primer punto es, Abraham le cree a Dios. El segundo es, Abraham no deja de confiar. Número 3, Abraham no duda de Dios. Y número 4, Abraham está seguro en Dios. Ahora, yo les voy a poner, nuestra serie se llama Defiende tu esperanza. ¿Ustedes creen que Abraham pudo defender la esperanza? La esperanza le llamamos a la confianza en Dios. ¿Ustedes creen que Abraham, con las promesas que tenía, con esta fuerza, con esta confianza, con su fe, él pudo defender su esperanza? Si alguien se le ponía, ¿y tú por qué crees en Dios? Claro que tenía todo esto, él podía defender, porque él cree en Dios. Él cree, aun cuando su propia esperanza le dice que tal vez no. Él confía. Por eso se llama esperanza contra esperanza, porque es la esperanza que tenemos en el Señor con la esperanza que es el Señor. A veces nosotros ya no le vemos solución a las cosas y decimos, esto está difícil, esto no se puede, esto está complicado, esto no se puede hacer. Pero ahí es en donde debemos de pensar otra vez en el punto número 1. Debemos creerle a Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí porque creemos en el Señor. Y es como vamos a ir terminando. Dice aquí, en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros. O sea, todo lo que vimos de Abraham está muy bien en Abraham, que está interesante, todo lo que podemos ver de Sara y todo. Pero ¿qué creen? Les tengo la buena noticia. También esto está escrito para que nosotros aprendamos, para que nosotros lo usemos el día de mañana, que estemos en una situación difícil, que en 2 o 3 días durante la semana pasemos un momento difícil. Recordemos, debemos de creer en Dios. No debemos de dudar de Dios. Debemos constantemente confiar y estar seguros en Él. Esto también es para nosotros. Dice, sino que también es para nosotros,
a quien ha sido contado, hoy lo estamos contando. A los que creemos que en Él que levantó de los muertos al Señor Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. ¿Aquí aceptamos nosotros al Señor Jesús? Aceptamos su sacrificio, creemos que Él es Dios, creemos que Él es Rey. El Señor Jesús también pasó por momentos complicados, pero el Señor lo resucitó de los muertos. Esto también es para nosotros. Nosotros, si lo aceptamos al Señor Jesús, podemos tener perdón y también podemos tener la justicia. Ahora, me gustaría preguntarles, sabiendo que esto pasó con Abraham, también aplica para nosotros. Las preguntas serían, ¿nos gustaría que Dios hiciera un pacto con nosotros? ¿Nos gustaría? Hay un libro que estamos leyendo en donde dice que Dios se muestra a cada uno de nosotros de una forma diferente. Abraham fue de esta forma. Y cada uno de nosotros va a poder, o tiene, o ha experimentado, o va a experimentar un encuentro con Dios. La pregunta sería, ¿nos gustaría que Dios hiciera un pacto con nosotros, así como lo hizo con Abraham, siendo un hombre, alguien que no tenía dudas? Alguien que tal vez se equivocaba también, porque también se equivocó. ¿Nos gustaría que Dios hiciera un pacto con nosotros? La siguiente pregunta sería, ¿qué tanto quiero creer en Dios? ¿Qué tanto? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Total? ¿O en ciertas cosas que Dios no se meta? ¿Estaría dispuesto a llegar a los 100 años sin ver esa bendición? ¿Estaría dispuesto? Porque uno aquí y ahora, y si me lo vas a dar rapidito, porque así también ha sido nuestra cultura, ¿verdad? Vamos por una pizza y pagamos y nos la dan rápido. Así van siendo las cosas. Mandamos un mensaje y ya queremos que nos respondan. Ya está en palomita azul, ya lo vio, ya ahorita me va a responder. Ah, ya se tardó. Pero eso somos nosotros. Pero hablando cosas de Dios, ¿estaría dispuesto a llegar a los 100 años sin ver la bendición? Ahí es donde empezamos tal vez a dudar. La siguiente pregunta sería, ¿dejaría que Dios actúe o yo le ayudo? ¿Y cómo es eso? Pues es que a veces decimos, no, es que como que el Señor ya se tardó, le voy a ayudar. Y entonces uno empieza a hacer cosas que al final resultan siendo negativas. Decimos, imaginen, ¿no? Igual le pasó a Abraham. Dios le prometió un hijo, pero con la ayuda de su esposa dijo, no, yo creo que Dios ya se olvidó. Mejor ve con la esclava y ten tu hijo, porque mejor le vamos a ayudar a Dios. ¿Estamos dispuestos a que Dios haga toda su voluntad? ¿O nosotros le vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que Dios actúe por completo? ¿O le ayudamos? ¿Le ayudamos? No. Yo esperaba que alguien dijera amén. No, hay que dejar que el Señor trabaje por completo. Siguiente pregunta. A pesar de que todos nos dejen, a pesar de que se rían de nosotros, ¿defenderíamos nuestra esperanza aun cuando no se vea que se cumpla? A pesar de que, imagínense, si este señor se nos presentara el día de hoy, entrara por aquí y dijera, voy a ser papá, pues la verdad, pues sí nos daría risa. Si diríamos, este cuate, no, pues ¿cómo? ¿Y que esta señora va a quedar embarazada? Ay, ya coma, ¿verdad? Sin embargo, cuando creemos en el Señor Jesús, creemos en Dios, hay cosas que van a resultar imposibles, difíciles. Pero si el Señor Jesús
está con nosotros, se va a cumplir. Se va a cumplir. Así como leemos el caso de Abraham siendo una persona, siendo que él no era nadie y que Dios le dio una promesa. También podemos leer que también se dice que nosotros, cuando abrazamos y creemos en Cristo, las condiciones van a ser igual que Abraham. ¿Se imaginan que en vez de que dijera Abraham, dijera uno de nuestros nombres? Que el pacto que Dios hizo con Abraham también puede hacerlo con nosotros. Y que algún día alguien leyera ese testimonio de que a pesar de que no había esperanza, no había una solución, no había nada físicamente ante los ojos de este mundo, Dios pudo hacer algo en nuestras vidas. Y no importando ni la época, ni el año, ni nuestra edad, ni nuestra condición. Sería interesante, ¿verdad? ¿Nos gustaría? Sí. Pero ¿qué debemos de hacer? Primero debemos aceptar el sacrificio de Jesús, porque nos ha hecho aptos para Dios y nos ha... Ahí tenemos una promesa. Ándele, ya nos estamos entendiendo. El sacrificio de Jesús nos ha hecho aptos para Dios y nos puso en paz con Dios. Ahora, ya nada más para terminar. Digamos que ahí para el miércoles alguien de ustedes les preguntara: oye, tú vas a la iglesia, ¿y qué te enseñaron? Y si se les llega a olvidar, piense en esto. Piense en Abraham y piense que Abraham creyó, confió y hubo seguridad en él. Amén. Y que eso lo debemos de tener aquí. Porque vamos a volver a tener otro momento difícil. Va a haber otro momento complicado que va a llegar. No quisiera decirles eso, pero va a llegar. Y entonces cuando estemos en el momento alegre, o cuando estemos en el momento de la crisis, de la tensión, recordemos, creer en Dios. Debemos confiar en Dios. Y debemos de tener la seguridad en Dios. Y así como Dios tuvo un pacto con un hombre, Dios también quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos, que estemos disponibles, que seamos sensibles cuando el Señor nos hable. Porque el Señor nos habla no solo de una forma, nos puede hablar de formas cada uno diferentes. Pero en nuestro corazón sabemos, en nuestra mente sabemos cuándo es Dios y cuándo es nuestra mente. Y que cuando Dios esté con nosotros, que podamos hacer ese pacto con Él. Y que a pesar de que la gente diga: no, estás mal, ¿para qué vas? ¿Para qué vas el domingo? No, mejor vámonos acá. Yo voy a creer en Dios. A pesar de que la gente diga: no, ¿para qué confías? Mejor hay que confiar en una cosa de yeso. Y yo voy a confiar en Dios. Amén. A pesar de que no, ¿a poco crees que Dios existe? Porque siempre hay gente así a nuestro alrededor. ¿A poco tú todavía crees que Dios existe? Yo creo que Dios existe. Y Dios está con nosotros. Si yo fuera tú, yo mejor no haría eso. Mi seguridad está puesta en Dios. Y sé que Dios, lo que aquí dice en su palabra, se va a cumplir. Y todos los días voy a pensar en que si Dios trabajó con Abraham, también puede trabajar conmigo. Pero todo depende de qué tanto confío, de qué tanto creo y cuánta seguridad tengo en Él, y si no dudo en su palabra. Así que si esta semana, durante su lectura, encuentra algo y Dios le hace sentir algo en su corazón, créalo. No dude. Dios nos está hablando a todos nosotros hoy por hoy. Y así como habló con Abraham,
también habla con nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que no hemos confiado, que no hemos tenido la seguridad. Señor, perdónanos. Sé que debemos de confiar en ti, así como lo hizo Abraham. Nosotros también queremos creer, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos cuestionado tus formas, tus métodos, tu forma de hacer las cosas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos para que todos los días podamos confiar en ti, Señor. Ayúdanos para que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en las actividades del día a día, Señor, no dudemos de tu gran poder, de tu majestad. Y ayúdanos todos los días para que nuestra fe crezca y esté cimentada en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Dios y es nuestro Rey. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido contada para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que todos los días podamos confiar en ti. Nos ponemos en tus manos para esta semana y te pedimos que en cada una de las cosas que hagamos podamos estar confiando en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.